Las transferencias, ¿cuánto se está hablando y cuánto se ha hablado en campaña, con tinte de campaña, es cierto, pero es una cuestión que está atravesando la coyuntura de nuestro país, digo, las transferencias del gobierno nacional hacia las provincias, ¿no? Lo que son las transferencias no automáticas, ¿no? Que es fundamentalmente el tema que vamos a ocuparnos ahora, porque las transferencias no automáticas cayeron 28,7 en octubre. Fue el peor registro de los últimos 20 años. Siempre siguen de cerca nuestros colegas de Chequeado, realmente muy, pero muy interesante cada uno de los informes. Estamos con Alejandro Pegoraro, director de Politicón Chaco. Hola Alejandro, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿no? Este detalle. El mes de octubre en un registro negativo para las provincias en cuanto a transferencias. Es así, octubre fue el tercer mes consecutivo donde se observa un descenso interanual medido en términos reales, no descontando la inflación de estos envíos. Ya había caído en agosto y en septiembre, en este caso fue de 28,7%. Cuando miramos los últimos 20 años, medido obviamente a precios de hoy, es el peor octubre justamente de los últimos 20 años en términos de envíos a las provincias. Y esto se da en un contexto, repito, ¿no?, de tercer mes consecutivo de caída, y se explica mayoritariamente por dos situaciones. En primer lugar, porque el envío a las 23 provincias sigue en mínimos históricos. Si bien uno mira el acumulado del año y están un poquito por encima del acumulado 2024, que había sido un derrumbe total, sigue estando en mínimos históricos. Pero en segundo lugar también se explica por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Para ponerlos en contexto, sí. A partir de finales del 2024 y gran parte de este 2025, hasta el mes de julio aproximadamente, la ciudad de Buenos Aires recibió en promedio entre el 60 y 70% del total de las transferencias no automáticas distribuidas a las 24 jurisdicciones, porque se le pagaba por ese mecanismo lo que es la deuda por la cuestión judicializada de coparticipación. No hay una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligaba a la Nación a pagarle por el conflicto judicial por la cuestión coparticipación, y bueno, se le pagaba por ese mecanismo. Eso hacía que cuando veíamos el total de transferencias no automáticas, te repito, entre el 60% aproximadamente de ese total iba para Cava. Claro. Ese porcentaje se redujo mucho estos últimos meses. ¿Por qué? Porque empezó a desacelerar bastante fuerte los envíos que hace la Nación por esa cautelar a el distrito porteño. Sigue siendo mayoritario porque concentró igualmente cerca del 33% de los envíos en octubre, pero generó una merma en los envíos totales, ¿no? Entonces, bueno, eso generó esta baja particular, y también, como complemento a esto, digamos, cuando uno mira el acumulado de enero a octubre, si bien está un poquito por encima las transferencias a provincias que el año pasado, repito que fue un derrumbe histórico, igualmente es el segundo año más bajo de los últimos 20 en el periodo acumulado que estamos analizando, ¿no? Entonces estamos encaminados a ir hacia un final del 2025 con un crecimiento relativamente leve contra el 2024, pero va a culminar siendo el segundo peor año de los últimos 20 para este tipo de financiamiento provincias. Como bien decías, Alejandro, la medición viene de un 2024 absolutamente en el piso, ¿no? A niveles históricos. Alejandro, y más allá de este número, que es absolutamente contundente, ¿cuál es la lectura política, ¿no? Porque ahora los gobernadores tienen que ir, sentarse, ya hay algunos que fueron, que estuvieron reunidos, que ya, al menos en declaraciones públicas, han brindado el apoyo, con algunos asteriscos. Pero ¿cuál es la lectura política que se puede llegar a hacer? ¿Es un negociar de cero prácticamente, inicia una nueva etapa? Bueno, yo entiendo que sí, que inicia una nueva etapa porque, a ver, los gobernadores más, vamos a decirlo entre comillas, sí, más poderosos, sí, en términos de las provincias que gobiernan, la mayoría salió muy golpeado de las elecciones. Claro. ¿No? Pensemos Santa Fe, pensemos Córdoba, pensemos la provincia de Buenos Aires mismo. Quizás de las provincias grandes, Mendoza y Entre Ríos son las mejor posicionadas, pero porque son aliados directos a Milei. Y el resto de las provincias está en una situación bastante más delicada en términos de, entre comillas también, poder político. Entonces, arranca un proceso nuevo de negociación. Ahora, yo creo, y esto ya es una opinión personal, que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los gobernadores
entendió que hay reglas de juego nuevas. Claro. Que ya no sirve tratar de imponer una negociación bilateral como se hacía en otros tiempos, y entendió que hay una parte muy importante del financiamiento de provincias que antes existía vía negociación, vía tocar puertas en la rosada, que hoy ya no va a existir. Y si existe, lo va a hacer en niveles muy, muy chiquitos, muy mínimos en comparación con lo que antes había. Por ejemplo, obra pública. Claro. Hay provincias que están recibiendo fondos para obra pública, son poquitas, pero reciben algo, pero el volumen sigue siendo bastante marginal, porque el gobierno dijo y ratificó 1000 veces que no va a financiar eso. Después tenés muchos otros puntos presupuestarios que también se empezó a financiar de manera muy importante, entonces entiendo yo que la negociación va a ir por otro lado. También van a reclamar fondos, obviamente, pero bajo un catálogo de reclamos bastante más moderado quizás que antes, ¿no? Entonces, acá entra en juego de alguna manera de qué forma los gobernadores se reinventan en términos de ingeniería financiera para poder llevar adelante una gestión presupuestaria en sus provincias con ya el convencimiento, vamos a decirle, de que el flujo de fondos nacionales va a ser relativamente chico. Es más, te pongo un ejemplo así puntual para graficar esto. Dale. Cuando uno mira el acumulado del año de envíos no automáticos, por ejemplo, Chaco figura en el top 5 de las que más recibió. Entonces, mucha gente dijo, bueno, Chaco es de las más beneficiadas, claro, ¿no? Ahora, si vos comparás el monto que recibió respecto a, por ejemplo, el 2023, está 70% por abajo. Entonces, está beneficiada en un contexto de recortes generalizados y siguen siendo montos que son realmente muy chiquititos. Vos pensás que las transferencias no automáticas para provincias del norte, en promedio, hasta el 2023 representaban cerca de entre el 10 y el 12% de sus ingresos totales. Claro. Hoy representan entre el 3 y el 4%. Nada. Entonces, muy poco. Eso se va a mantener, digamos, en esa línea, punto más, punto menos. Ya saben que es mejor, así, ¿no? Es lo que vos decías, ya saben que es así, estas son las nuevas reglas. Alejandro, te hago otra pregunta también con análisis político, proveniendo allí de Chaco, Corrientes, que tienen una convivencia desde lo político, económico y social muy fuerte. ¿Cómo sale Valdés? Hablábamos de las derrotas de Provincias Unidas en Córdoba, en Santa Fe, en Chubut también, y Valdés es el único que asoma como victorioso, digo, de ese armado político. Bueno, Valdés ganó y perdió al mismo tiempo. Ajá. ¿Por qué? Perdió porque perdió un diputado. Ahí está. Claro. Él renovaba 2 y se le ganó 1. Entonces, en el escenario provincial hubo fuerzas que se le arrimaron mucho, ¿no? Y le sacaron un diputado. Esa es la parte donde perdió. Ahora, ¿dónde ganó? En haber sido el único gobernador de Provincia Unida que pudo pintar de naranja el mapita, ¿no? Sí. Entonces, eso lo posiciona hacia adentro de Provincias Unidas de una manera distinta a otros gobernadores. Ahora, ¿eso significa o podría significar una proyección nacional? Lo dudo mucho. No tanto por que Valdés sea o no atractivo a nivel electoral en un escenario nacional, sino porque yo entiendo que él no está jugando a ese juego. Él está más dedicado a cuidar el pago chico, en un proceso donde a partir de diciembre deja de ser gobernador y pasa a ser senador provincial, pero digamos es el mantener y cuidar sobre todo de estas nuevas amenazas electorales lo que es su poderío territorial. Pero, repito, en el escenario nacional naturalmente es el único que mostró resultados, porque ganó la elección, logró un diputado, uno menos que los que ponían en juego, pero logró un diputado. Y obviamente en otras provincias no se ganó, e incluso en algunas como Chubut ni siquiera logró un diputado. Entonces, repito, en la reunión interna, digamos, en la mesa chica, naturalmente es el victorioso, pero no va a alcanzar eso para que él se posicione a nivel nacional. También, obviamente, en un contexto donde tampoco sabemos qué va a pasar con Provincia Unida. No, ese es otro punto. A partir de diciembre vamos a ver qué ocurre con eso. Ese es otro punto, ¿no? Y a ver cuál es el comportamiento legislativo que se tiene también con el bloque de Provincias Unidas. Alejandro, como siempre, es un placer dialogar con vos. Saludo a todos los que trabajan allí en Politicom, que hacen un trabajo realmente fenomenal, en chequeado, en todo lo que ustedes están realizando. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes. Hasta luego.